El tiempo, esa fuerza invisible que rige nuestra existencia, es uno de los mayores misterios del universo. Nos rodea, nos atrapa y nos impulsa hacia adelante sin descanso. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos desafiar su curso? ¿Si el pasado no fuera inalcanzable y el futuro no estuviera escrito? En el vasto océano del cosmos, donde la gravedad y la velocidad desafían nuestra percepción del tiempo, las leyes de la física nos abren una posibilidad inquietante. El viaje en el tiempo podría no ser solo una fantasía, sino una realidad oculta en los pliegues del universo. La relatividad y la distorsión del tiempo. El tiempo no es una constante inmutable, como una vez creímos. A principios del siglo XX, Albert Einstein revolucionó nuestra comprensión del universo con su teoría de la relatividad, demostrando que el tiempo y el espacio están entrelazados en una estructura flexible que puede ser alterada por la velocidad y la gravedad. Desde entonces, hemos descubierto que el tiempo puede desacelerarse, acelerarse e incluso, en ciertos escenarios extremos, parecer detenerse. Pero si el tiempo puede ser manipulado, ¿significa eso que viajar en él es posible? Uno de los principios clave de la relatividad es la dilatación del tiempo. Según Einstein, cuanto más rápido se mueve un objeto, más lento transcurre el tiempo para él en comparación con un observador en reposo. Este fenómeno no es solo una teoría abstracta, ha sido comprobado con relojes atómicos a bordo de satélites y aviones en movimiento. A velocidades cercanas a la de la luz, este efecto se vuelve extremo. Un astronauta que viaje por el espacio a una velocidad cercana a la luz experimentaría solo unos pocos años, mientras que en la Tierra podrían haber pasado siglos. Pero no solo la velocidad puede afectar el tiempo. La gravedad también juega un papel crucial. Según la relatividad general, los objetos masivos como estrellas y agujeros negros deforman el espacio-tiempo a su alrededor, creando una distorsión en la que el tiempo fluye más lento cuanto más fuerte es la gravedad. Esto significa que, en la superficie de un planeta muy masivo o cerca del horizonte de sucesos de un agujero negro, el tiempo transcurre a un ritmo distinto al de un observador lejano. En teoría, si un viajero pasara un tiempo en la órbita de un agujero negro y luego regresara a la Tierra, descubriría que han pasado miles o incluso millones de años. Estos efectos han sido confirmados en menor escala en nuestro propio planeta. En la Tierra, los satélites en órbita experimentan un tiempo ligeramente diferente al de la superficie debido a la combinación de su velocidad y la menor gravedad a esa altitud. Esta diferencia es tan pequeña que solo puede medirse con equipos de precisión extrema, pero es lo suficientemente significativa como para que los sistemas de navegación por satélite, como el GPS, deban corregirla para proporcionar datos precisos. Pero si podemos ralentizar el tiempo con la velocidad o la gravedad, ¿es posible revertir su flujo y viajar hacia el pasado? Aquí es donde la relatividad nos plantea una paradoja. La matemática de la teoría de la relatividad permite la existencia de curvas cerradas en el espacio-tiempo, lo que, en términos simples, significa que un objeto podría moverse en una trayectoria que lo lleve de vuelta a su propio pasado. Sin embargo, hasta ahora no hemos encontrado un fenómeno natural que genere estas condiciones, y la mayoría de los científicos creen que la naturaleza tiene mecanismos para evitar que esto ocurra. Uno de los conceptos más fascinantes dentro de esta posibilidad teórica es el de los agujeros de gusano. Según algunas soluciones de la relatividad, podrían existir atajos en el espacio-tiempo que conectan dos puntos separados, permitiendo que el tiempo fluya de manera distinta a través de ellos. Si un extremo de un agujero de gusano estuviera en movimiento a gran velocidad o cerca de una fuente de gravedad extrema, la diferencia en la percepción del tiempo podría permitir que un viajero entrara por un extremo y emergiera en el pasado por el otro. Pero aunque la teoría lo permite, la realidad impone restricciones. Para que un agujero de gusano sea estable y transitable, se necesitaría una forma de materia exótica con energía negativa, algo que hasta el momento no hemos logrado observar en el universo. Sin esta materia, cualquier intento de viajar a través de un agujero de gusano colapsaría en un instante, atrapando o destruyendo cualquier cosa en su interior. A pesar de todas estas barreras, la física moderna sigue explorando los límites de la relatividad y las posibilidades del viaje en el tiempo. Algunos científicos creen que la mecánica cuántica, la otra gran teoría que describe nuestro universo, podría contener pistas sobre cómo manipular el tiempo de maneras que aún no comprendemos. Sin embargo, por ahora, el pasado sigue siendo inalcanzable y el futuro un misterio que solo podemos descubrir con el paso de los años. Pero hay algo que no deja de inquietarnos. Si el viaje en el tiempo fuera posible,
¿cómo afectaría nuestra percepción de la realidad? ¿Podría la historia ser alterada? ¿O acaso el universo se protege a sí mismo de los cambios en el pasado de formas que aún no comprendemos? Paradojas temporales, el dilema del viajero en el tiempo. Si viajar al pasado fuera posible, ¿qué ocurriría si alguien cambiara un evento clave en la historia? Este escenario, explorado en innumerables historias de ciencia ficción, nos lleva a las paradojas temporales, contradicciones lógicas que parecen desafiar la coherencia de la realidad. Si el tiempo puede alterarse, ¿qué evitaría que un viajero destruyera su propia existencia antes de haber nacido? ¿O que un evento crucial se volviera imposible de suceder debido a una alteración en su propia causa? Una de las paradojas más famosas es la paradoja del abuelo. Imagina que un viajero en el tiempo regresa al pasado, por alguna razón, impide que su abuelo conozca a su abuela. Si esto sucediera, su padre nunca nacería, lo que significa que él mismo tampoco existiría. Pero si nunca existió, ¿cómo pudo haber viajado en el tiempo en primer lugar para causar ese cambio? Esta paradoja sugiere que la alteración del pasado es imposible, o al menos, que existen mecanismos en la naturaleza que evitan las contradicciones. Algunos físicos han propuesto soluciones para este dilema. Una de ellas es la teoría de la autoconsistencia de Novikov, que sugiere que cualquier evento que ocurra en el pasado, incluso si es causado por un viajero en el tiempo, ya está integrado en la historia y no puede ser cambiado. Según esta teoría, si alguien viajara al pasado, todos sus actos estarían destinados a suceder exactamente como ya ocurrieron, sin importar lo que intente hacer. Es decir, el tiempo se ajusta para impedir paradojas, manteniendo la coherencia de los eventos. Otra posible solución es la idea del multiverso, que plantea que cada cambio en el pasado no altera la línea temporal original, sino que crea una nueva realidad en una línea de tiempo paralela. En este modelo, si un viajero en el tiempo cambiara el pasado, simplemente se encontraría en un universo alternativo donde las cosas suceden de manera diferente, mientras que su línea temporal original seguiría intacta. Esto implicaría que hay infinitas versiones de la realidad, cada una con eventos divergentes según las decisiones tomadas en el tiempo. Pero si estos modelos permiten evitar paradojas, aún queda una pregunta fundamental: ¿existe alguna evidencia de que el viaje en el tiempo realmente ocurre? Hasta ahora, no hemos encontrado pruebas concretas de visitantes del futuro ni de tecnología capaz de manipular el tiempo a voluntad. Algunos científicos han intentado detectar señales que indiquen la presencia de viajeros en el tiempo, como referencias anacrónicas en la historia o incluso mensajes que podrían haber sido enviados desde el futuro. Sin embargo, todos los experimentos hasta la fecha han resultado infructuosos. A pesar de ello, hay fenómenos en la física que parecen insinuar que el tiempo podría ser más flexible de lo que creemos. En el mundo cuántico, ciertas partículas parecen comportarse de manera extraña con respecto al tiempo, interactuando de formas que sugieren que podrían estar influyendo en su propio pasado. Algunos experimentos han demostrado que la observación de una partícula puede afectar su estado en el pasado, lo que sugiere que la causalidad en la mecánica cuántica es más compleja de lo que entendemos. Además, las ecuaciones de la relatividad general permiten la existencia de estructuras matemáticas llamadas curvas cerradas de tipo tiempo, que, en teoría, permitirían un camino cíclico en el tiempo, llevando un objeto de regreso a su propio pasado. Si estas estructuras pueden existir en la realidad, podría haber regiones del universo donde el tiempo fluye de manera no lineal, creando condiciones que permitirían los viajes temporales bajo circunstancias específicas. Pero, si el viaje en el tiempo fuera posible y accesible, ¿por qué no hemos visto pruebas de ello? La famosa paradoja de Fermi, que cuestiona por qué no hemos detectado vida extraterrestre avanzada, puede aplicarse al tiempo. Si el viaje temporal es factible, ¿por qué no hay viajeros del futuro entre nosotros? Algunas teorías sugieren que el viaje al pasado solo sería posible hasta el momento en que se invente la primera máquina del tiempo funcional, lo que explicaría por qué aún no hemos recibido visitantes de épocas futuras. Las paradojas temporales siguen siendo un enigma sin resolver. Si el tiempo es una línea inmutable, entonces todo está determinado y el pasado no puede alterarse. Pero si el tiempo puede dividirse en múltiples realidades, el universo sería un laberinto de infinitas posibilidades, donde cada elección genera una nueva línea de existencia. La cuestión es inquietante. Si algún día descubrimos cómo manipular el tiempo, ¿seremos capaces de controlarlo sin desencadenar consecuencias imprevistas? ¿Agujeros de gusano? ¿Portales hacia el pasado?
Los agujeros de gusano han sido una de las teorías más fascinantes dentro de la física teórica. Estos hipotéticos túneles en el espacio-tiempo podrían conectar dos puntos distantes del universo, permitiendo no solo viajar a lugares imposibles de alcanzar con la tecnología actual, sino también cruzar el umbral del tiempo mismo. Si existieran y fueran transitables, podrían ser la clave para desbloquear los viajes en el tiempo, pero su naturaleza sigue siendo un misterio rodeado de problemas teóricos y paradojas. La idea de los agujeros de gusano surge de las ecuaciones de la relatividad general de Albert Einstein. En 1935, junto con Nathan Rosen, Einstein propuso la existencia de puentes en el tejido del espacio-tiempo, ahora conocidos como puentes de Einstein-Rosen. En teoría, estos pasadizos conectarían regiones del universo separadas por inmensas distancias, funcionando como atajos cósmicos. Pero lo más intrigante es que, si se manipularan correctamente, podrían permitir el tránsito no solo a través del espacio, sino también a través del tiempo. Para que un agujero de gusano sea utilizable, tendría que mantenerse estable el tiempo suficiente para que un objeto pueda atravesarlo. El problema es que, según las ecuaciones de la relatividad, estos túneles colapsarían instantáneamente antes de que algo pudiera cruzarlos. Para evitar este colapso, los físicos han teorizado que se necesitaría una forma de materia exótica con energía negativa, una sustancia teórica que podría contrarrestar la tendencia natural del agujero de gusano a cerrarse. Hasta el momento, no hemos detectado materia exótica con las propiedades necesarias, pero algunos experimentos cuánticos sugieren que podría existir en pequeñas cantidades. Si los agujeros de gusano estables fueran posibles, su conexión con los viajes en el tiempo se vuelve aún más intrigante. Si uno de los extremos de un agujero de gusano estuviera expuesto a un campo gravitatorio extremo, como el de un agujero negro, mientras que el otro permaneciera en una región con menor gravedad, el tiempo fluiría de manera diferente en cada extremo. En teoría, esto significaría que alguien que ingrese por un lado podría salir por el otro en un punto del pasado o del futuro. Este concepto ha sido explorado en la física teórica, pero también ha generado problemas lógicos. Si un agujero de gusano permitiera viajar al pasado, se abriría la posibilidad de paradojas, como la paradoja del abuelo. Además, algunos científicos creen que el propio universo evitaría que esto suceda mediante un mecanismo aún desconocido, impidiendo que la información se mueva de manera incompatible con la causalidad. Otro problema es la estabilidad. Incluso si se encontrara una manera de mantener un agujero de gusano abierto con materia exótica, cualquier pequeña perturbación podría hacer que colapse. Un simple rayo de luz que pase por su interior podría desencadenar fluctuaciones incontrolables que destruirían la estructura. Por esta razón, la posibilidad de que un agujero de gusano funcional y seguro exista sigue siendo una cuestión puramente teórica. A pesar de estos desafíos, algunos físicos creen que la mecánica cuántica podría ofrecer una solución. En los últimos años, se ha propuesto que los agujeros de gusano podrían estar relacionados con ciertos fenómenos cuánticos, como el entrelazamiento cuántico. Esta idea sugiere que las partículas entrelazadas podrían estar conectadas por diminutos agujeros de gusano a nivel microscópico, lo que implicaría que estos túneles no son solo una abstracción matemática, sino una realidad fundamental del universo. Si los agujeros de gusano pueden existir en niveles microscópicos, la posibilidad de ampliarlos y utilizarlos como rutas a través del tiempo sigue siendo un enigma. Algunos científicos han teorizado que, en un futuro lejano, una civilización avanzada podría manipular el espacio-tiempo de formas que hoy nos parecen imposibles, estabilizando un agujero de gusano y usándolo como una puerta temporal. Pero si el viaje en el tiempo fuera accesible mediante agujeros de gusano, surgirían preguntas inquietantes. ¿Quién decidiría cómo y cuándo se usa? ¿Podría una alteración en el pasado desestabilizar el presente de formas impredecibles? ¿Y si ya existen civilizaciones que han descubierto este secreto y han viajado a nuestro tiempo sin que lo sepamos? Por ahora, los agujeros de gusano siguen siendo una hipótesis fascinante, una posibilidad teórica que desafía nuestra comprensión del tiempo y el espacio. Pero si algún día descubrimos que son reales y podemos atravesarlos, ¿nos atreveríamos a cruzar y enfrentar las consecuencias de alterar el curso del tiempo? Las leyes de la física y sus límites en los viajes en el tiempo. La posibilidad de viajar en el tiempo nos lleva a cuestionar los fundamentos mismos de la realidad. A lo largo de la historia, la física ha tratado de describir el universo con reglas inquebrantables, pero cuando se habla de manipular el tiempo, estas leyes parecen entrar en conflicto.
Si bien la relatividad y la mecánica cuántica ofrecen pistas sobre cómo el tiempo podría ser flexible, también imponen límites que parecen insalvables. Pero, ¿son estos límites absolutos o simplemente barreras que aún no hemos aprendido a cruzar? Uno de los principales obstáculos para el viaje en el tiempo es el principio de causalidad. En el universo que conocemos, cada evento tiene una causa y un efecto, lo que significa que el tiempo fluye en una sola dirección, del pasado hacia el futuro. Sin embargo, si el viaje en el tiempo fuera posible, este principio podría romperse, permitiendo que los efectos sucedieran antes que sus causas. Esto crearía paradojas lógicas que desafían la estructura misma de la realidad, como situaciones en las que un evento impide su propia causa, generando un bucle sin solución. Otro límite crucial es la segunda ley de la termodinámica, que establece que el desorden en un sistema cerrado siempre aumenta con el tiempo. Este concepto, conocido como entropía, es la razón por la cual experimentamos el tiempo de manera lineal. Si fuera posible viajar al pasado, significaría revertir el flujo de la entropía, algo que nunca se ha observado en ningún experimento. La flecha del tiempo, según esta ley, siempre apunta hacia adelante, lo que sugiere que cualquier intento de retroceder en el tiempo estaría en contra del funcionamiento natural del universo. Además de la entropía y la causalidad, la relatividad de Einstein establece que para viajar en el tiempo de manera convencional se necesitaría una velocidad mayor a la de la luz. Sin embargo, según lo que conocemos, nada con masa puede superar esta barrera. Conforme un objeto se acerca a la velocidad de la luz, su masa aumenta y requiere una cantidad infinita de energía para seguir acelerando. Esto parece descartar cualquier posibilidad de que una nave espacial pueda alcanzar velocidades que le permitan saltar a través del tiempo. Pero incluso si se encontrara un método para sortear estas limitaciones, surge otro problema: la radiación y las fuerzas extremas a las que se enfrentaría un viajero en el tiempo. La relatividad predice que cualquier objeto que intente entrar en un agujero de gusano o en una curva cerrada de tipo tiempo experimentaría enormes cantidades de radiación, suficiente para desintegrarlo antes de completar el viaje. Este problema técnico implica que incluso si la estructura del tiempo pudiera ser manipulada, la naturaleza podría impedirnos sobrevivir al proceso. A pesar de estos desafíos, algunas soluciones teóricas han sido propuestas. Una de ellas es el concepto de la materia exótica, una forma de energía que podría contrarrestar la gravedad y permitir la formación estable de túneles en el espacio-tiempo. Aunque la materia exótica sigue siendo especulativa, algunas observaciones en el mundo cuántico sugieren que ciertos efectos pueden generar fluctuaciones negativas en la energía. Si esta energía negativa pudiera controlarse, tal vez podríamos manipular el tiempo de maneras que hoy parecen imposibles. Otra posibilidad intrigante proviene de la mecánica cuántica. En este campo, el comportamiento de las partículas subatómicas parece desafiar nuestra noción tradicional del tiempo. En algunos experimentos, se ha observado que una partícula puede influir en otra en el pasado, un fenómeno que aún no comprendemos completamente. Algunos físicos creen que la clave para los viajes en el tiempo no está en la relatividad, sino en el mundo cuántico, donde el tiempo podría no ser una línea recta, sino algo mucho más flexible. Si bien las leyes de la física establecen restricciones claras para los viajes en el tiempo, no podemos descartar la posibilidad de que haya principios aún desconocidos que permitan su realización. A lo largo de la historia, muchas ideas que alguna vez se consideraron imposibles han sido demostradas como verdaderas con el avance del conocimiento. Pero si alguna vez logramos superar estas barreras, surge una pregunta aún más profunda: ¿deberíamos hacerlo? Manipular el tiempo podría traer consecuencias inimaginables. Si alteramos el pasado, podríamos cambiar el presente de maneras incontrolables. Si abrimos puertas hacia el futuro, podríamos enfrentarnos a conocimientos que la humanidad aún no está preparada para manejar. Las leyes de la física, tal como las entendemos hoy, parecen diseñadas para evitar que el tiempo sea violado. Pero si un día encontramos una manera de romper estas reglas, ¿estaremos preparados para lo que descubriremos más allá del tiempo? ¿El futuro de los viajes en el tiempo, una posibilidad real? A lo largo de la historia, la humanidad ha soñado con viajar en el tiempo. Desde mitos antiguos hasta las teorías más avanzadas de la física moderna, la idea de moverse libremente a través del tiempo ha sido una constante en nuestra imaginación. Pero, ¿es un sueño inalcanzable o una posibilidad real que la ciencia podría desbloquear en el futuro?
A medida que exploramos los límites del conocimiento, nos acercamos cada vez más a comprender si el tiempo es una prisión inquebrantable o una dimensión que podemos recorrer a voluntad. Para que el viaje en el tiempo se convierta en una realidad, la ciencia necesita encontrar una forma de manipular el espacio-tiempo de manera segura y controlada. Aunque la teoría de la relatividad sugiere que es posible alterar la percepción del tiempo mediante la velocidad o la gravedad, aún no hemos encontrado una manera práctica de aprovechar estos efectos a gran escala. Sin embargo, algunos científicos creen que la respuesta podría estar en la mecánica cuántica, donde las reglas del universo parecen ser más flexibles de lo que imaginamos. Uno de los enfoques más prometedores para los viajes en el tiempo es el desarrollo de la tecnología de curvatura del espacio-tiempo. Inspirada en la relatividad general, esta idea propone que, en lugar de moverse a través del tiempo de manera convencional, podríamos deformar la estructura del espacio-tiempo mismo. Si pudiéramos generar una burbuja de curvatura en la que el espacio se contrajera frente a un objeto y se expandiera detrás de él, podríamos movernos a velocidades superiores a la de la luz sin violar las leyes de la física. Esta idea, conocida como el motor de curvatura de Alcubierre, aún está en el ámbito teórico, pero algunos cálculos sugieren que podría ser viable con ciertos tipos de energía que aún no hemos logrado producir. Otro concepto intrigante es la posibilidad de utilizar agujeros de gusano como túneles a través del tiempo. Si se lograra estabilizar un agujero de gusano con materia exótica, podríamos conectar dos puntos del espacio-tiempo de manera instantánea, permitiendo no solo viajar grandes distancias en el espacio, sino también moverse hacia el pasado o el futuro. Sin embargo, la estabilidad de estos túneles sigue siendo un problema sin resolver, y hasta el momento no hemos encontrado evidencia concreta de su existencia. Además de estas propuestas, algunos científicos han sugerido que los campos gravitacionales extremos podrían ser utilizados para generar viajes en el tiempo. Si lográramos construir una estructura lo suficientemente densa como para crear una distorsión temporal, podríamos experimentar efectos similares a los observados cerca de los agujeros negros. Sin embargo, la cantidad de energía requerida para crear una singularidad artificial es colosal, lo que hace que esta idea sea impráctica con nuestra tecnología actual. Pero si lográramos superar estos desafíos técnicos y desarrollar una tecnología que permitirá viajar en el tiempo, aún quedarían preguntas inquietantes por responder. ¿Qué impacto tendría esto en la historia y en la estructura misma del universo? Si alguien viajara al pasado y cambiara un evento clave, ¿se alteraría toda la realidad o simplemente se crearía una nueva línea temporal separada? Estas cuestiones han llevado a muchos físicos a especular que, incluso si el viaje en el tiempo fuera posible, podría haber reglas naturales que impidieran alterar el pasado de manera significativa. Algunos teóricos han propuesto que el propio universo podría tener mecanismos de autocorrección, evitando que los viajes en el tiempo alteren la realidad de formas catastróficas. Esto significaría que cualquier intento de cambiar el pasado llevaría a resultados que, de alguna manera, preservarían la línea temporal original. Si esto es cierto, entonces el viaje en el tiempo podría ser posible, pero solo dentro de los límites establecidos por el propio universo. También existe la posibilidad de que el viaje en el tiempo sea accesible solo en el futuro. Si la tecnología necesaria para abrir una puerta en el tiempo aún no ha sido creada, es lógico que aún no hayamos visto evidencia de viajeros temporales. Según esta idea, el momento en que se desarrolle la primera máquina del tiempo podría marcar el punto de inicio de los viajes en el tiempo, permitiendo que los viajeros solo se desplacen a fechas posteriores a su invención. A pesar de todos estos obstáculos, la humanidad sigue avanzando en la exploración de los misterios del universo. La física continúa desafiando sus propios límites, y lo que hoy parece imposible podría convertirse en una realidad dentro de siglos o incluso décadas. Si logramos comprender el tiempo a un nivel más profundo, podríamos descubrir formas de manipularlo que hoy ni siquiera imaginamos. Pero surge una última pregunta. Si en algún punto del futuro el viaje en el tiempo se vuelve una posibilidad real, ¿cómo cambiaría nuestra percepción de la historia, del destino y de nuestra propia existencia? ¿Seríamos capaces de manejar el conocimiento de nuestro propio futuro sin caer en el caos? Si algún día logramos abrir la puerta del tiempo, ¿estaremos listos para lo que encontraremos al otro lado? El impacto del viaje en el tiempo en la humanidad. Si el viaje en el tiempo fuera posible, su impacto en la humanidad sería profundo y, posiblemente, irreversible. Más allá del asombro científico y la emoción de poder explorar el pasado o el futuro, su existencia transformaría nuestra percepción de la historia, la causalidad y el destino.
¿Qué significaría para la sociedad saber que el tiempo puede ser manipulado? ¿Cómo afectaría nuestra relación con el pasado si supiéramos que puede ser alterado? ¿Y qué consecuencias tendríamos que enfrentar si el conocimiento del futuro estuviera al alcance de nuestras manos? Uno de los primeros cambios sería en la manera en que entendemos la historia. Si viajar al pasado fuera viable, los historiadores ya no dependerían de documentos y artefactos para reconstruir los eventos, sino que podrían observarlos directamente. Sin embargo, esto abriría un dilema ético. ¿Deberíamos intervenir en eventos del pasado para corregir errores o injusticias? Y si lo hiciéramos, ¿cómo sabríamos que no estaríamos generando consecuencias aún más graves? La historia es una compleja red de causas y efectos, y alterar un solo detalle podría desatar una cascada de cambios impredecibles. Otro gran impacto sería en la estructura del poder. Si una nación, una corporación o incluso un grupo de personas lograra dominar la tecnología del viaje en el tiempo antes que el resto, tendría un poder absoluto sobre la historia y el futuro. Podría evitar catástrofes antes de que ocurran, manipular acontecimientos clave a su favor o incluso borrar a sus enemigos de la línea temporal. Esto haría que el equilibrio global cambiara drásticamente, dando lugar a un escenario en el que el control del tiempo sería la mayor arma jamás creada. La economía y el desarrollo tecnológico también se verían transformados. Si pudiéramos viajar al futuro, podríamos extraer conocimientos sobre descubrimientos científicos y avances tecnológicos antes de que fueran inventados. Pero, ¿qué pasaría si la humanidad dependiera de esos avances futuros sin desarrollar el conocimiento necesario para comprenderlos? Esto podría llevarnos a un estancamiento, donde el progreso dejaría de ser un proceso natural de aprendizaje y descubrimiento y se convertiría en una simple recolección de información futura. A nivel social y filosófico, la existencia de los viajes en el tiempo desafiaría nuestras creencias sobre el libre albedrío. Si alguien pudiera ver su propio futuro, ¿seguiría teniendo sentido la idea de tomar decisiones? Si el destino ya está escrito y puede ser observado, ¿existe la posibilidad de cambiarlo o estamos atrapados en un camino inmutable? Muchas de las creencias religiosas, espirituales y filosóficas de la humanidad se basan en la noción de un presente dinámico en el que construimos nuestro propio futuro. Pero si el futuro ya está registrado en algún punto del tiempo, la idea de que somos dueños de nuestro destino podría desmoronarse. El turismo temporal sería otro fenómeno inevitable. Si la tecnología se democratizara, millones de personas desearían visitar épocas pasadas, explorar civilizaciones antiguas o presenciar momentos clave de la historia. Pero esto podría generar efectos colaterales catastróficos. La presencia de viajeros en el tiempo podría alterar eventos sin que se den cuenta, introduciendo cambios imperceptibles que, con el tiempo, podrían modificar la realidad de maneras impredecibles. Además, el acceso al futuro podría ser aún más peligroso. Si las personas supieran con certeza lo que les espera, muchas podrían perder la motivación para vivir el presente. Conocer la fecha exacta de la propia muerte, el resultado de las elecciones globales o los próximos desastres naturales generaría un impacto psicológico inmenso. Algunos podrían intentar cambiar su destino, mientras que otros podrían resignarse a lo inevitable, provocando efectos caóticos en la sociedad. Pero, ¿y si el viaje en el tiempo ya ha ocurrido? Algunos teóricos han especulado con la posibilidad de que visitantes del futuro ya hayan intervenido en nuestra historia sin que lo sepamos. Si los viajes temporales son posibles, ¿es posible que ya hayan alterado el curso de la humanidad sin que seamos conscientes de ello? ¿Podría haber civilizaciones avanzadas que han encontrado la forma de moverse a través del tiempo y han decidido no rebelarse para no afectar la evolución natural de la humanidad? Por otro lado, si el viaje en el tiempo se convirtiera en una realidad controlada, su impacto podría ser también positivo. Podríamos prevenir catástrofes, corregir errores históricos y evitar crisis globales antes de que sucedan. Pero incluso en este escenario, quedaría la pregunta de si deberíamos hacerlo. Cada decisión que altere el pasado o el futuro podría tener consecuencias imprevisibles, y la responsabilidad de manipular el tiempo sería un peso difícil de soportar. El impacto del viaje en el tiempo en la humanidad no se limitaría a la ciencia y la tecnología, cambiaría la esencia misma de nuestra existencia. Si tuviéramos acceso al pasado y al futuro, ¿seguiríamos valorando el presente? Si el destino puede ser escrito y reescrito, ¿qué significaría realmente la vida? Tal vez, después de todo, el mayor misterio del tiempo no sea cómo viajar a través de él, sino cómo vivir en él sin perdernos en sus infinitas posibilidades.
El misterio del tiempo, un límite insuperable o una ilusión. El tiempo ha sido una de las mayores obsesiones de la humanidad. Lo medimos, lo calculamos y lo seguimos con precisión, pero en su esencia sigue siendo un enigma. Nos atrapa en un flujo constante hacia el futuro, sin permitirnos regresar al pasado ni detener el presente. Pero, ¿es el tiempo realmente una barrera infranqueable? ¿O podría ser una construcción que nuestra mente percibe de una manera limitada? Si alguna vez logramos entender su verdadera naturaleza, ¿descubriremos que las reglas que creemos inquebrantables no son más que una ilusión? Desde la perspectiva de la física, el tiempo no es absoluto. Einstein demostró que el tiempo y el espacio forman una estructura flexible que puede ser distorsionada por la velocidad y la gravedad. Esto significa que no existe una hora universal que sea igual para todos. Dos observadores en diferentes condiciones pueden experimentar el tiempo de manera distinta, lo que nos lleva a cuestionar si el tiempo es una dimensión tangible o simplemente una percepción que varía según el punto de referencia. Algunas teorías sugieren que el tiempo podría no ser algo que fluye, sino que todo el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente en una especie de estructura cuatridimensional conocida como el bloque del universo. Según esta interpretación, lo que llamamos pasado y futuro no son más que diferentes ubicaciones en el espacio-tiempo, y nuestro movimiento a través de ellas es solo una ilusión creada por nuestra conciencia. Si esto fuera cierto, significaría que el tiempo no es algo que transcurre, sino una dimensión fija que simplemente experimentamos de manera secuencial. Pero si el tiempo es una construcción, ¿por qué no podemos movernos libremente a través de él? Aquí es donde entra la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que la entropía, el grado de desorden en un sistema, siempre aumenta con el tiempo. Este principio es lo que define la flecha del tiempo, la razón por la que recordamos el pasado pero no el futuro. Pero, ¿es la entropía realmente una barrera o solo un efecto emergente de un mecanismo más profundo del universo? En el mundo cuántico, el tiempo parece comportarse de manera aún más extraña. En ciertos experimentos, las partículas han mostrado signos de influencias que parecen venir del futuro. La mecánica cuántica sugiere que los eventos pueden estar entrelazados de maneras que desafían nuestra comprensión tradicional del tiempo. Algunos físicos incluso han planteado la posibilidad de que el tiempo, tal como lo entendemos, no sea más que una manifestación de un proceso más fundamental que aún no comprendemos del todo. Además, hay quienes especulan que nuestra percepción del tiempo es una limitación impuesta por nuestra biología y nuestra forma de procesar la realidad. Nuestro cerebro organiza la información en una secuencia lineal para darle sentido al mundo, pero eso no significa que el tiempo funcione realmente de esa manera. Si nuestra conciencia pudiera experimentar la realidad de una manera diferente, ¿veríamos el tiempo como una estructura fija en lugar de un flujo constante? Si el tiempo es maleable, ¿podría haber formas de manipularlo? La relatividad nos dice que el tiempo puede ser afectado por la velocidad y la gravedad, y la mecánica cuántica insinúa que puede no ser tan lineal como creemos. Esto sugiere que el tiempo, lejos de ser un límite insuperable, podría ser una propiedad del universo que aún no comprendemos completamente. Pero incluso si lográramos entender el tiempo a un nivel más profundo, surge una pregunta aún más inquietante: ¿deberíamos manipularlo? Si descubriéramos cómo viajar en el tiempo, ¿sería algo que la humanidad podría controlar sin consecuencias impredecibles? La historia nos ha mostrado que cada vez que hemos dominado una nueva tecnología, hemos alterado la realidad de maneras que no siempre comprendemos hasta que es demasiado tarde. ¿Qué haríamos si tuviéramos el poder de cambiar el pasado o de conocer el futuro? El tiempo sigue siendo un misterio insondable, un concepto que define nuestra existencia, sin embargo, desafía nuestra comprensión. ¿Es un límite real o una ilusión que algún día podremos superar? Tal vez la verdadera pregunta no sea si podemos viajar en el tiempo, sino si alguna vez comprenderemos su naturaleza lo suficiente como para saber qué es realmente.